Sí, buenas tardes, un saludo muy cordial a todos los educadores y a todas aquellas personas que nos están viendo a través de este medio. Queremos plantearles que vamos a hacer una presentación hoy de lo que han sido los acuerdos producto del paro realizado por el Magisterio Colombiano durante 37 días. Está aquí con ustedes parte del comité ejecutivo y vamos a tener la posibilidad de conversar, de compartir con ustedes las diferentes inquietudes. Entonces, con ustedes, el presidente del RECODE, Carlos Rivas. Bueno, un cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras, a los padres de familia y a los estudiantes. Muchas gracias por el apoyo que recibió la educación pública, muchas gracias por el apoyo que nos brindaron en este conflicto que fue tan importante para defender la educación pública y para defender la dignificación de la profesión de docentes. A todos en nombre del Comité Ejecutivo de RECODE, un abrazo y muchas gracias. Bueno, profesor Carlos, hay un tema importante y fundamental que tenía que ver con el objetivo del paro. El paro, entre otros temas, hablaba de la financiación de la educación y los maestros se apropiaron de ese tema y lo defendieron y por eso fue una lucha. ¿En qué quedó ese acuerdo? Bueno, ese acuerdo quedó en que se va a hacer una reforma y la reforma tiene que ser una reforma de carácter constitucional. Y la reforma de carácter constitucional tiene como propósito de que se hagan modificaciones al sistema general de participaciones estructurales como tal, o sea, constitucionales, para que pueda haber mayor ingresos en lo que tiene que ver con salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Y en el caso concreto de educación, las 4 brechas que hemos planteado, que son accesibilidad, canasta educativa, jornada única y la deuda histórica que se tiene con el sector. Aquí es muy importante porque se va a crear una comisión de alto nivel donde va a estar el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, va a estar el Ministerio Público, los alcaldes y gobernadores, de igual manera concejales y diputados, para que hagamos entre todos un frente para defender, en el caso nuestro, la educación, pero en su conjunto garantizar que en el Congreso de la República se haga una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Lo que hemos perdido entre el 2001 y el 2015 son 137 billones de pesos del Sistema General de Participaciones y en educación 73 billones de pesos. RECODE tiene propuestas para presentarle al Parlamento, al Legislativo y desde luego que con el conjunto, un buen sector de la sociedad, vamos a dar esta lucha. Bueno, nos pregunta Ricardo Cortés que por qué no se menciona nada sobre el tema de salud. El profesor Varela y el profesor Pedro, que están al frente de ese tema, ¿qué nos pueden decir al respecto? Sí, efectivamente nosotros en el pliego de peticiones hemos exigido que efectivamente se termine la licitación del contrato del servicio médico este año. Buscamos también una manera de contratar la firma evaluadora para que esté lista cuando salga la agenda y salga el cronograma de esa licitación. Igualmente el aspecto relacionado con la seguridad y salud en el trabajo, importante para el magisterio, y lo del manual de calificación, que es precisamente las pensiones por invalidez, porque prácticamente el gobierno está aplicando la ley 100 cuando nosotros somos del régimen especial. Entonces esos aspectos del proceso de la contratación del servicio médico para nosotros es crucial, porque tenemos el acuerdo 03 y el acuerdo 09, mejorar las condiciones para el servicio, un servicio de salud digno para el magisterio, cuando tenemos un presupuesto superior al de cualquier ciudadano colombiano y al del contributivo. Nuestro régimen debe ser mejor y debe prestar un buen servicio y digno para todo el magisterio colombiano. Bueno, decirle a todos los que nos escuchan que el gobierno tiene el compromiso de resolver lo más pronto posible lo de los nuevos contratos de salud. Si bien es cierto, la Procuraduría General de la Nación hizo unas recomendaciones y sugerencias que quedaron planteadas en el cierre de la acción preventiva que culminó en el mes de mayo del presente año, el gobierno está comprometido, nosotros como consejeros
en representación de todo el magisterio y del ejecutivo de FECODE, en el consejo directivo del fondo, vamos a presionar para que se eviten esas prórrogas que nos han dilatado el proceso de contratación. Reconocemos lo pésimo de los servicios médico-asistenciales. Ahí vamos a tener un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, con la fiduprevisora, para que la prestación de los servicios en el tiempo que resta de los contratos se le tenga el mayor grado de exigencia a los contratistas para que se cumpla con este derecho fundamental. Bueno, Sergio Jaimes nos pregunta, Francisco, que qué hay acerca de la jornada única, qué aspectos importantes podemos resaltar ahí en los acuerdos. Bueno, en jornada única, el acuerdo fundamental es que para que haya jornada única deben cumplirse unos criterios que permitan que haya bienestar para los estudiantes y los profesores. De esa manera, los requisitos son que esté la infraestructura adecuada, que haya servicios públicos, que haya almuerzo para los estudiantes y que haya docentes para cumplir con la jornada única. Adicionalmente a esos requisitos, se estableció que la permanencia de los maestros en la jornada única es continua, no como venía sucediendo hasta ahora, donde a los maestros se les partía arbitrariamente su jornada escolar. Son aspectos fundamentales de la jornada única que le sirven a la educación pública, a los derechos de los estudiantes y a los derechos de los maestros. Bueno, hay un aspecto importante que nos preguntan aquí sobre el tema de cómo quedan los maestros del 12 de tercero con la evaluación de desempeño. Hay un tema sobre el curso. Bueno, en ese tema el gobierno inicialmente insistía en que ninguno de los que perdieran esta evaluación de desempeño sobre la cuestión de la evaluación de diagnóstica formativa, el gobierno insistía en que quien perdiera esto no podía hacer el curso. En el forcejeo entre la negociación logramos que en este caso el 12% de los docentes que presenten la evaluación y no alcancen a superarla en orden descendente se presentaría o se presentará al curso. Es decir, hemos logrado que un gran número de docentes que no tenían la oportunidad de participar en los cursos y tener la posibilidad de superarlo y aspirar al ascenso o la reubicación, efectivamente hacen el concurso con esta posibilidad de ascender o de reubicarse. Bueno, hay un complemento que le quiere hacer el profesor Dorado al profesor Cibar. Bueno, lo primero es que en el tema de la evaluación de diagnóstica formativa tenemos que ver muy claro con los compañeros y compañeras del 1278. Acá FECODE no estaba pretendiendo que se acabara, ¿sí? Porque había una situación en que FECODE iba a continuar. Va a continuar mientras allanamos el camino del estatuto docente. Y en ese sentido, lo que FECODE buscaba en este pliego de petición era mejorar las condiciones en relación, mantener o mejorar las condiciones en relación a lo que pasó con la primera cohorte. En la primera cohorte se tenían los cursos. Acá el gobierno, en el mismo decreto de convocatoria y la resolución para la segunda cohorte, planteó no cursos. Esto que está haciendo FECODE es un aporte importante para el proceso. Lo segundo es que la FECODE está planteándose también la necesidad de que después de esta segunda cohorte valorar lo que venimos haciendo y que los compañeros estén tranquilos, por lo menos en que FECODE no es que esté casado de una con este proceso, estamos casados como conseguimos el estatuto único. Y si logramos ese tema, creo que la evaluación diagnóstica formativa va a ser parte de la experiencia que tuvo. Y lo otro, compañero, es esto: nosotros con el planteamiento que tuvimos con el gobierno en términos de lo económico, les digo una cosa: cualquier modelo de evaluación, sea el de competencias, sea el de evaluación diagnóstica formativa, sea el que sea, mientras no logremos reestructurar el sistema general de participaciones en este tema de porcentaje, el 1% ya no alcanza.
para desarrollar esto. Entonces, también FECODE está trabajando integralmente eso del sistema general de participaciones con lo que tiene que ver con el modelo de ascenso. El que quede tiene que tener fuente de financiamiento, que actualmente prácticamente está agotado en términos del déficit histórico que tiene el proceso del sistema general de participaciones. Bueno, aquí tenemos una cantidad de personas que nos están haciendo inquietudes. Queremos saludar pues a Fernando Enrique Álvarez, Gustavo Bustamante, Leonardo Rodríguez, Juliana González, que tienen una cantidad de inquietudes, pero hay una muy importante y es que la que tiene que ver con la bonificación, y preguntan que por qué no se llama bonificación por servicios prestados, sino que se le cambie el nombre. Entonces, de ese tema nos va a hablar el profesor Luis Alberto Mendoza. Sí, en primer lugar, un saludo para todas las maestras de este país que se llevan sobre sus hombros este paro, esta gran lucha, que si no hubiese sido pues por esta decisión de ellas, no hubiéramos logrado llegar a donde llegamos con este paro. Sobre la bonificación, esta es un tipo de bonificación nueva, diferente a la que tienen los demás trabajadores del Estado, porque la bonificación por servicios prestados está destinada únicamente para el resto de trabajadores del Estado, y nosotros, por tener un régimen especial, no teníamos derecho a ella. Por eso se crea esta bonificación pedagógica, que después de una ardua discusión con el gobierno por la misma crisis económica que tiene, logramos que un 15% sobre el sueldo del maestro se pague en 3 contados. En el 2018 un 6%, un 11% para el 2019 y un 15% para el 2020, con carácter progresivo, o sea que tenemos toda la posibilidad de continuar siguiéndole al gobierno el aumento en el monto de esta bonificación hasta llegar al tope que deseamos los maestros en Colombia y nos merecemos todos. Bueno, en este momento tenemos 1.900 personas conectadas, una cantidad de personas muy importantes, y hay muchas inquietudes. El profesor William Velandia nos va a hablar acerca de cómo queda el aspecto de los orientadores, los maestros orientadores. Con el saludo para todos nuestros compañeros y compañeras. Efectivamente, en el tema de los maestros orientadores se logra lo que hace rato en los comités ejecutivos se había propuesto, que era que se les respetara la jornada laboral en consonancia con lo que hacemos los docentes. Entonces, hoy los maestros orientadores se consigue que permanecen mínimo 6 horas en la institución educativa y las 2 para desarrollar trabajos propios de su área fuera del establecimiento educativo. Entonces hacemos empate, equilibramos la carga con los docentes de aula. Asimismo, para los compañeros docentes orientadores queda claro que la directiva que se expida en este sentido definirá que solo tendrán funciones como orientadores, no les vamos a recargar otros trabajos adicionales como a cargos administrativos, con funciones pedagógicas, no, línea directa con el desempeño que tienen los maestros orientadores. Y para aquellos docentes de aula que cumplen funciones de orientación, entonces se habilitará que en ese complemento de trabajo que no es de aula sino de orientación, se asignen horas extras para comodidades de trabajo, para justificar realmente el trabajo que hace dignamente el orientador en la institución educativa, que es fundamental, sobre todo en una escuela que hoy tiene particularidades por la situación que vive el país. Otro de los temas importantes acá y que también plantean algunas inquietudes es sobre la implementación del preescolar de 3 grados. Esa es una política importante de la Federación Colombiana, ha sido una lucha durante más de 20 años y que hoy pues queda plasmada en un acuerdo que el profesor Carlos Rivas nos va a explicar en qué consiste la implementación del preescolar de 3 grados. Bueno, con la Constitución de 1991 se planteó la necesidad de los 3 grados. Sin embargo, hasta en esta ocasión, y fruto de la movilización y de la lucha de los maestros y de los padres de familia, logramos que se implemente esta política que más o menos tiene un costo de 1.500.000 millones de pesos. Está que en el año 2021 habrá la universalización con el caso concreto de los niños que están hoy en transición. En el 2022 entonces se va a hacer con los estudiantes que estarían en prejardín y en el 2024 con jardín. Esta es una política muy importante porque lleva en primer lugar a que el preescolar se haga en las escuelas de carácter oficial y en segundo lugar que sea con recursos del Sistema General de Participaciones y en tercero que se le garanticen las condiciones mínimas
Esto significa que hay que construir una serie de aulas muy especializadas, pero también que hay que nombrar un grueso número de compañeros docentes. Este es un punto muy importante de política educativa para la sociedad colombiana y que encabezó la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Una pregunta, profesor Carlos, y es ¿qué va a pasar con el tema de las vacaciones? Que si el martes tienen que ir, nos están preguntando los estudiantes. ¿Qué le podemos decir a los estudiantes en este sentido? No, lo que hay que decir es que viene el proceso de vacaciones y cada región tomará la decisión correspondiente. Nosotros lo que creemos es que ya arrancaron algunos compañeros docentes vacaciones, otros arrancaron en el día de ayer. Hay que cumplir los calendarios y cuando regresen, pues los maestros harán unos acuerdos con las secretarías de educación a través de los sindicatos para mirar cómo se reorganiza el cronograma en las instituciones educativas, pero sobre la base de que los maestros, desde el punto de vista ético y de nuestra responsabilidad como profesionales de la educación, le vamos a reponer a los niños lo que tiene que ver con los contenidos programáticos. Bueno, aquí nos están preguntando que en qué quedó el punto de la vivienda que está en los pliegos de peticiones, ¿sí? Y entonces también preguntan por los juegos del magisterio. Los juegos del magisterio van a tener una inyección económica importante y de todas maneras lo que se pretende es que se amplíen los deportes y también el número de participantes. En cuanto a la vivienda, se va a organizar, digamos, a presentar un proyecto que sirva también como un modelo para que se convierta en política pública, es lo que ha planteado los acuerdos. Pero aquí nos están preguntando, queremos saludar también aquí a Juan Felipe Muñoz, a Gustavo Gamboa, a Humberto Martínez, a J. Ricardo Cortés, a Berta Valderrama, que están conectados. Ya tenemos 2.376 personas conectadas y ellos quieren saber, Francisco, sobre el tema de los decretos. ¿Cómo queda, digamos, el decreto 501, por decir algo? Bueno, sobre el decreto 501 de jornada única ya hablamos anteriormente. Quisiera referirme al decreto 490 sobre tipos de empleo. Creo que es un hecho extraordinario para el magisterio colombiano y una muestra de la responsabilidad de FECODE que hayamos logrado quitar del decreto 490 el docente líder de apoyo, porque era una manera de aumentarle la jornada laboral a los maestros hasta extenuarlos con 40 horas de trabajo con los estudiantes. Eso se derrotó y los maestros que están actualmente como docentes líderes de apoyo pasan a ser docentes de aula como el resto de maestros y se acaba con esa contrarreforma laboral. Adicionalmente a eso, para los maestros provisionales, cuando llegue nombrado en propiedad un maestro a su plaza, no van a perder el puesto automáticamente como venía sucediendo con el Banco de la Excelencia, sino que esos maestros van a tener la posibilidad de ser reubicados en otra plaza docente sin solución de continuidad, es decir, sin que haya despido y nuevo nombramiento, sino que directamente continúan trabajando. Son partes importantes del decreto 490 que son un avance en la lucha del magisterio colombiano. Bueno, nos siguen vinculándose los docentes y saludamos entonces a Fernando Villate, a Girama Brochero, a Carmen Borges, Edilberto Brito. Entonces preguntan que, bueno, primero que todo están felicitando al comité ejecutivo por la entereza y por el liderazgo que tuvieron, pero también están preguntando, bueno, el tema de las represalias, ¿cómo queda eso, profesor Rivas? Bueno, lo que quedó en el acuerdo con el gobierno en primer lugar es que no va a haber ningún tipo de represalias. Eso quiere decir que el día 37 de la lucha de los maestros derrotamos la directiva ministerial número 30. Allí se van a hacer unos acuerdos con la Secretaría de Educación, se le va a pagar a los maestros como corriente, van a nosotros, Ana Isabel Cardona, María Eugenia Villamizar, Héctor José Noza, Dori Torres. Bueno, hay una gran cantidad de personas aquí vinculando y felicitándonos al comité ejecutivo. Hay un tema, profesor Robert,
que es el que tiene que ver con el acceso, una de las brechas que se plantea, y de ahí un aspecto importante para que el sistema general de participaciones se logre ampliar, modificar estructuralmente, constitucionalmente, para que haya más recursos en educación. ¿Qué podemos decir sobre esa brecha concretamente, el acceso a la educación? Bueno, lo principal en este tema es que el gobierno reconoce el financiamiento del sector educativo en el tema del Sistema General de Participaciones. Y una de las brechas que FECODE propone que se debe financiar es el tema del acceso y cobertura. En el país hay cerca de 1.500.000 niños por fuera del sistema escolar oficial, y hay cerca de 1.900.000 niños y jóvenes en la educación privada. Esa brecha es la que está tratando de plantear FECODE, que se debe cerrar. En primera instancia, con los que están por fuera del sistema escolar, de la parte oficial, ¿sí? Y consideramos nosotros que haciendo cuantitativamente todo este proceso es importante en el sentido del reconocimiento por parte del Estado, más que el reconocimiento, la garantía por parte del Estado colombiano de que la educación efectivamente sea un derecho humano fundamental para la sociedad, es en especial para los niños y las niñas. Entonces creo que es un punto importante en el acuerdo del Sistema General de Participaciones. Queda establecida la conformación de una mesa especial de alto nivel, en donde FECODE va a ir con sus datos, el gobierno también, y creo que va a ser uno de los puntos para empezar todo este proceso que implica más recursos para que de una u otra manera este derecho fundamental sea garantizado por el Estado. Muy bien, hay una pregunta, la inquietud es sobre el tema de salud, y preguntan si van a haber más prórrogas para la contratación, que dice el profesor Pedro Arango. Pues eso es muy difícil de decir que no va a haber más prórroga. Todo depende de las preocupaciones que tengan los mismos prestadores, las dificultades que se presenten. Nosotros hemos hecho todo lo posible porque no haya ningún problema sobre eso. Nos hemos respaldado con los técnicos, con los asesores, con la Procuraduría, pero hay gente interesada en sabotear este contrato o el nuevo contrato, porque quieren continuar con el contrato, la forma como lo están prestando, con las mismas leyes que lo están prestando, con las mismas normas, y entonces buscan la forma de torpedear. Por eso nosotros es muy difícil que vayamos a decir que no se vaya a presentar algún problema, pero en lo posible vamos a evitar, porque todas las dificultades que se presenten las estamos solucionando con los diferentes asesores que tenemos. Bueno, el profesor Libardo quiere complementar sobre este aspecto. Nosotros, el Comité Ejecutivo, le damos claro una cosa: nosotros no compartimos las prórrogas. Lo que sucedió es que la Procuraduría intervino en este proceso e hizo unas recomendaciones, las cuales el Consejo Directivo del Fondo tuvo que aceptar, y eso ha llevado a prolongar este proceso que no nos hubiese gustado, por cuanto nosotros no estamos de acuerdo con que haya más prórroga. Esta prórroga se da precisamente por la intervención de la Procuraduría y nos ha llevado efectivamente a que este proceso se haya prolongado. Esperamos que esta vez no haya inconvenientes en este proceso y de una vez por todas se resuelva el problema de la licitación, y de igual manera se resuelva lo que hoy existe en el país, es un mal o pésimo servicio de salud. Hay una inquietud o muchas inquietudes sobre el tema de la evaluación con carácter diagnóstico formativo. Algunos compañeros ya hicieron el video, otros que estaban pendientes por hacerlo. ¿Habrá, profesor Luis Alberto, una prórroga, una modificación del cronograma? Pues lógicamente tiene que haber una modificación del cronograma,
porque el cese de actividades, el paro, nos conlleva a esto, porque no estaban los estudiantes con quienes pudiesen los compañeros grabar su video, y esa prórroga la estaremos acordando muy prontamente con el Ministerio de Educación Nacional para que pueda, pues, en los tiempos que se precisen, los compañeros presentar su evaluación con carácter diagnóstico formativo. Muy bien, yo creo que es muy importante que el magisterio colombiano y todas estas 2000 y pico de personas que están vinculadas, el próximo sábado, dentro de 8 días, vean la explicación punto por punto de los acuerdos para que haya una mayor comprensión y una mayor asimilación sobre este tema, porque el programa todo va a estar dedicado a mirar cómo se lograron acuerdos, cuáles son los cronogramas, dónde hay comisiones, pero cuáles son los tiempos para desarrollar todo esto. Entonces es importante, pues invitamos a que el próximo sábado nos vean en el canal 1, perdón, en Teleantioquia a las 7 de la mañana, en Red Más a las 9:30 y el domingo la repetición en Claro Sport a las 7 de la mañana. Yo quiero que el presidente de FECODE se despida de los televidentes, de las personas que están acá vinculadas, para que le dé sus agradecimientos y la voz de aliento para continuar con este tipo de luchas. Bueno, muchas gracias a todas las personas que hoy en red nos están escuchando. Muchas gracias también a los padres de familia de los estudiantes. Esto podrá repetirse de manera permanente, como decía Jairo, para poderle estar explicando a los maestros en detalle cada uno de los puntos. Queremos también decir que el mayor aporte en este paro, todos los puntos que logramos firmar con el gobierno son muy importantes, pero ante todo el tema de la financiación de la educación. En eso tenemos que comprometer a la sociedad colombiana y debe convertirse en una política pública, o sea, en agenda pública el tema de la educación. En nombre del Comité Ejecutivo de FECODE, darles un abrazo a los maestros y maestras por esta gran lucha y decirles que nosotros desde FECODE seguiremos defendiendo la dignificación de la profesión docente y la educación como un derecho fundamental y humano.